Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro quinto webinar de este mes. Encantado de que nos acompañen. Hoy vamos a tener un webinar un poco diferente a lo que hemos estado haciendo. Vamos a hablar un poco de tecnología en la cocina. La idea es que todos entendamos un poco sobre esta tecnología que ya viene con hace un poco de tiempo en Colombia y en todo el mundo, pero es importante de que siempre como que estemos actualizados sobre esto y lo recordemos de cómo deben ser estos buenos usos de estas tecnologías en la cocina y cómo las debería aplicar de manera correcta y sobre todo sobre a la técnica es lo que vamos también a enfocar un poco. En el día de hoy voy a estar como moderador y como presentador. Para los que no me recuerdan, mi nombre es Víctor González, yo soy el chef corporativo para Unilever Food Solution y nos va a estar acompañando también el chef ejecutivo de la zona sur, Juan David Guevara. Juan, por favor, si te puedes presentar. Bueno, a todos muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Listo, perfecto. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Guevara. Soy gastrónomo y actualmente tomo el cargo de Chef Trade para Unilever en la zona sur de Colombia, que incluye Cali, el Pacífico y el eje cafetero. Listo, Juan, muchas gracias. Esto es importante aquí que todos lo sepamos para que cualquier duda que tengamos también sobre esas regiones, sepamos que contamos con Juan en el apoyo. Y bueno, comencemos entonces con este webinar. Si me pueden ayudar con el segundo slide. Por favor. Listo, entonces el objetivo de esto es demostrar cómo a través de ingredientes y equipos y utensilios de cocina se ha podido crear una nueva técnica, ¿sí? Que nos da nuevas texturas, sabores, colores, olores, que lo que buscan esto y han buscado es revolucionar un poco la cocina y acercarla siempre hacia el arte, porque al final de eso también tenemos que sentirnos orgullosos y es que al final terminamos haciendo un arte en la cocina y somos artistas en nuestra cocina. Listo, entonces digamos que este es el objetivo. Recuerden que este webinar va a estar grabado y lo vamos a estar compartiendo en todos los medios. Por favor, sigamos. Entonces vamos a comenzar hablando de la metodología de cocción a vacío, sous vide, ¿sí? Sobre todo cocción a vacío, sigamos. Entonces, esto es una metodología, una técnica de cocción que viene hace mucho tiempo, la conocemos muchos, pero es importante afianzar aquí que es una técnica de cocción que lo que busca es una protección del alimento y una mejor estandarización de mi producto, ¿correcto? Entonces, como lo dice bien aquí, es una técnica de cocción que busca controlar en el vacío la temperatura y los tiempos de ese alimento, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? Pues de la protección de un empaque, ya que el producto está en un empaque, ¿sí? Y el alimento nunca tiene contacto con el agua. Este tipo de cocción obviamente es a vapor, se puede hacer a vapor en hornos inteligentes o puede ser directamente sumergido en agua, en termocirculadores o sous vide, que son al final piscinas que controlan la temperatura de la cápsula, ¿sí? Y esto al final lo que yo busco es tener una temperatura ideal durante un tiempo controlado de mi cocción de la proteína, sea vegetal o sea animal. Entonces, como no hay contacto con el oxígeno, como normalmente lo tenemos, así sea en un horno, hay contacto con el oxígeno, pues no hay evaporación de líquidos en una técnica de cocción como vacío. Entonces, al no haber evaporación de líquidos en el alimento, pues al final lo que va a pasar es que el alimento se está cocinando en sus propios jugos. Entonces, esto lo que va a buscar es una mayor concentración de sabores, es lo que se busca con una técnica como esta, una mayor concentración de sabores, una temperatura controlada de mi cocción, es lo que busco, y al final también controlar esa carga bacteriana también. Entonces, si yo me devuelvo un poco, eso es lo que quiero que hagamos en este momento, si yo me devuelvo un poco, yo estoy haciendo un empaque a vacío, ¿sí? Que básicamente lo que yo tengo un empaque a vacío es un tipo de conservación del alimento. Yo estoy buscando es que el alimento se conserve más durante mucho más tiempo. Por eso es que la cocción al final, y lo vemos aquí, en un alimento que está cocinado a vacío, puede triplicar su vida útil, ¿sí? Ya estando en una cocción, ¿listo? Entonces, al final lo que yo busco con esta técnica son muchas aristas, de controlar muchas aristas, desde la cocción hasta mi resultado final, que va a ser tener un mejor producto de consumo. Entonces, como lo vemos en el siguiente slide, aquí hay un ejemplo muy puntual, sigamos, que son estas ventajas. Entonces,
se conserva mucho más la parte nutrimental del alimento, ¿sí? Es una técnica sana porque hay menor utilización de aceites, obviamente. La merma del producto es mucho menor y esto es importante ahorita porque yo lo que busco en una cocina es ser más eficiente, no solamente en mis costos directos, sino en costos indirectos como estos que son de la merma, que lo veíamos en la capacitación pasada, en el webinar pasado, que yo lo que busco en una técnica como esto es bajar mi merma. Voy a tener una menor merma de mi producto, me va a restar menos mi producto, menos líquidos que tenga la proteína, ¿sí? La cocción va a ser totalmente mucho más homogénea, ¿correcto? Y voy a tener un mayor control de mis BPMs. Entonces, aquí hay un ejemplo muy puntual de cómo cómo se controla esa cocción a través de las temperaturas, ¿correcto? Eso es supremamente importante. Sigamos con el próximo slide. Sí, sigamos con el próximo slide, por favor. Aquí mostramos un ejemplo de una cocción, disculpen, atrás, un ejemplo de cocción atrás, por favor, que nos pasamos un slide. Listo, aquí mostramos un ejemplo de una cocción tradicional versus una cocción al vacío. Entonces, si se dan cuenta, este es el ejemplo más puntual en una carne. Cuando yo le doy término a una carne en una parrilla o en una plancha, ¿sí? Yo al final voy a tener un sellado, luego voy a tener unos efectos de muy poco hecho hasta que yo voy a tener mi término. Es decir, yo siempre voy a tener una capa donde mi cocción no va a ser pareja, que es lo que sí yo voy a lograr en una cocción a baja temperatura controlada a vacío. Yo voy a tener un sellado perfecto de mi proteína y yo voy a tener el término en todas las capas de mi proteína, no como generalmente lo hago, que las cocciones van a ir siendo como en niveles, por decirlo a grosso modo, ¿sí? En un método tradicional. Entonces, en mi cocción a vacío, yo voy a tener una temperatura totalmente controlada a baja temperatura y voy a tener una cocción totalmente homogénea, por decirlo y no llamarlo perfecto, sino homogénea en toda mi proteína. ¿Listo? Ahora sí podemos seguir con la próxima. ¿Vale? La otra técnica que también viene utilizándose hace mucho es todo el tema de ultracongelación. Ya compramos alimentos ultracongelados, se ve mucho en las cocinas, pescados que nos vienen importados, camarones que vienen importados, nos vienen totalmente ultracongelados. Lo hemos visto hace 2 años que la panadería en Colombia ha evolucionado a través de la ultracongelación, llegando con cadenas que todos conocemos que traen repostería ultracongelada desde Europa. Entonces, esto al final también se convierte en un método de conservación que al final no tiene ningún aditivo, que eso es importante también hablarlo aquí. Es un método de conservación, así como la deshidratación. Aquí la ultracongelación me ayuda también a tener un método de conservación mucho más largo, pero tengo yo unos beneficios que se le suman y se me aplican a mí al producto final. Sigamos, por favor, en el siguiente slide. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues esta técnica lo que busca es que haya un choque térmico, ¿sí? Si a través de una cocción yo tenga un choque térmico bastante pronunciado y que yo baje la temperatura de mi alimento que yo esté cocinando rápidamente. Entonces, sigamos con el próximo slide para explicarlo de una forma más sencilla, por favor. En una ultracongelación, ¿sí? ¿Qué yo tengo? Tengo microcristales. Entonces, el ejemplo puntual es, yo en una congelación convencional, en un restaurante, en mi negocio, normalmente si hago congelación y yo paso a mi nevera un producto, sea de fresco a congelar, o sea de una cocción a congelar, o sea de un adobado a congelar, en una congelación convencional yo tengo macropartículas, ¿listo? En una ultracongelación, que eso me lo da un equipo que se llama un abatidor de temperatura, ese es uno de los que existe. Digamos que voy a poner el ejemplo puntual sobre un abatidor de temperatura, es lo que hace es botar aire, ¿sí? A menos de 40 grados, donde lo que busca es bajar rápidamente la temperatura de ese alimento y de crear macropartículas que generalmente que se crean en una congelación convencional, yo voy a crear micropartículas. Y esas micropartículas, el beneficio que me van a dar es que cuando yo necesite descongelar un alimento, la descongelación va a ser totalmente pareja y adicional de totalmente pareja va a ser en menor tiempo la descongelación. Entonces, pasa algo muy importante con la congelación convencional en las materias primas como la proteína animal. Si yo congelo un pedazo de bife o una pechuga de pollo, por decirlo así, en una congelación convencional, yo voy a tener macropartículas que cuando se descongelen va a pasar esto.
Aquí hay un enlace de las macropartículas y cuando se descongelan voy a romper toda la fibra de la proteína. Entonces, al romper toda la fibra, yo voy a eliminar muchos líquidos de mi proteína. Mientras que si yo tengo una micropartícula, esto no va a pasar porque la descongelación va a ser tan suave, pero tan rápida, por decirlo así, que yo no voy a tener ese rompimiento mayor de mis fibras dentro de la carne, ¿sí? O dentro de la proteína. Entonces, esos son de los beneficios que a mí al final me dan la ultracongelación en la cocina, ¿correcto? Mis cocciones van a ser mucho más rápidas, mis descongelaciones van a ser mucho más rápidas, mis tiempos y movimientos en la cocina van a ser mucho más rápidos, ¿listo? Con ultracongelación la puedo generar a través de estos equipos, como yo les dije, un abatidor de temperatura, o por ejemplo, ultracongelación lo conocemos a través de IQF, que son túneles de congelación en bandas de congelación que lo que hacen es una aspersión de nitrógeno líquido, donde congelan de parte individual el alimento. Es decir, cuando compramos unos camarones que están congelados, esos camarones están ultracongelados a través de IQF, a través de esa aspersión de nitrógeno. ¿Listo? Esto se va a hablar mucho con el siguiente slide, por favor. Sigamos con el siguiente. Entonces, aquí mostramos un tema de la ultracongelación y la congelación tradicional. Miren cómo se ve. Podemos observarlo en este ejemplo, es supremamente claro cómo se observa la proteína cuando está congelada, que crea un freeze. En la congelación tradicional crea un freeze en la proteína, que al final eso me va a generar otros tipos también hasta de sabores. ¿Listo? Sigamos con el próximo. Entonces aquí hablamos sobre una técnica de nitrógeno líquido y aquí comenzamos a hablar un poco más de técnicas de nuevas técnicas de cocina. No quiero llamarlo técnica de vanguardia, pero sí nuevas técnicas de cocina, porque al final trabajar con nitrógeno líquido no es nuevo. Como se los dije, ya existen máquinas de IQF, que son estos túneles de ultracongelación, que estos túneles lo que hacen es conservar mayor el alimento y congelarlos de una manera muy rápida, ¿sí? Entonces el nitrógeno líquido, sigamos por favor en el siguiente slide. Es una técnica, como les decía, yo no le quiero llamar vanguardia, es una técnica moderna en la cocina y que se ha vuelto muy llamativa porque lo que busca es que el nitrógeno está a menos 196 grados. Entonces, esto es capaz de congelar en segundos, o sea, de forma instantánea, cualquier tipo de alimentos o cualquier tipo de cosas. Una flor, por ejemplo, es solo sumergirla y enseguida está totalmente congelada. Entonces, lo que se busca con esto con esta técnica son texturas. Básicamente, lo que buscamos con una técnica como esta son texturas, lograr texturas que sean vistosos de manera diferente en nuestras presentaciones, pero al final digamos que no es nuevo y se utiliza más como un tema de conservación, siempre se ha utilizado más en la cocina como un tema de conservación de los alimentos y que ahora es aplicada como una técnica para yo mostrar mis alimentos de manera diferente, que se observen de manera diferente. ¿Listo? Sigamos, por favor. Entonces, esta es una de las formas de cómo tengo yo el nitrógeno líquido. Al final lo puedo tener hasta en un bol. No sé, a los que no conocen el nitrógeno líquido, al final es líquido literal. Es como si estuviéramos viendo agua con mucho vapor y lo que hacemos es sumergir diferentes tipos de productos. Como les decía, pueden ser desde flores, desde algunos sabores, donde les demos texturas diferentes, cristalizadas. Y bueno, al final esa digamos que es la técnica que es aplicada a la cocina moderna. ¿Listo? Sigamos, por favor. Luego hablamos de un tema de gelificación. La gelificación, yo creo que todos la conocemos y la conocemos desde la niñez y es cuando nos comemos una gelatina. Al final desde ahí viene. Creo que es el ejemplo más puntual que podemos dar. La gelificación comienza desde la gelatina, entonces no se nos haga extraño este tema de gelificación. Gelificación se vuelve una técnica nueva en la cocina porque lo que buscamos son expresar de manera diferente algunas presentaciones de nuestros alimentos. Entonces, normalmente no estamos acostumbrados a gelificar algunos jugos, por decirlo así, buscar yo un jugo de una fruta diferente y gelificarlo y que ese jugo me sepa diferente. Siempre digamos que el ejemplo puntual, por eso se los colocaba, era con la gelatina. Siempre hemos estado cerca de una técnica como pero a través de un póster, por decirlo así, que era lo que siempre hemos visto. Pero la gelificación ha tomado cada vez más fuerza porque puedo tener geles a temperaturas altas, a temperaturas calientes. Entonces yo puedo consumirme un gel en temperaturas calientes. ¿Listo? Y esto depende del tipo de gelificante que yo esté utilizando. Sigamos, por favor. Bueno, aquí ya creo que se los expliqué. Yo creo que podemos seguir con la próxima. ¿Sí? Que era lo que les decía. Estos son los geles más utilizados, más usados. Tenemos agar-agar,
¿sí? Que al final se obtiene de las algas. Tenemos goma Yelan, tenemos Lota, Instagel, Capa. Cada una da diferentes tipos de texturas o me da diferentes tipos de apreciación de mi alimento, lo que yo quiera lograr. En el próximo slide, aquí tenemos una tabla de dosificaciones, ¿sí? Donde se las vamos a compartir, donde básicamente nos dice cuál es el tipo de gelificante, cuál es esa concentración, la disolución en la que yo la debo utilizar y qué es lo que yo busco, ¿sí? Hay unas que me ofrecen transparencia, otras que son más turbias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero yo? Aquí está una tablita que se las vamos a compartir y digamos que de esto se trata la cocina. Entonces, de buscar con estos tipos de espesantes y de gelificantes, jugar en nuestras cocinas y ver qué podemos hacer nosotros con esto. ¿Listo? La goma Chantan, la goma Guar son gomas que siempre se han utilizado en la industria, se utilizan mucho para espesar salsas. Entonces, digamos que a lo que yo quiero ir aquí con este webinar es que no se les haga nada extraño, algo que ya hemos venido consumiendo desde hace mucho tiempo y que al final son técnicas que se están aplicando más que todo para dar sabores nuevos, texturas nuevas a los alimentos, pero no es algo que nunca no hayamos probado. Es algo que en realidad si lo llevamos a la cotidianidad es algo que ya hemos conocido. ¿Listo? En una salsa encontramos almidones, en salsas encontramos gomas que son las que espesan, en postres encontramos geles. Entonces, por eso les digo, no se les haga que esto es nada raro porque al final son temas que ya conocemos en la cotidianidad. ¿Listo? Los dejo con Juan David, que va a seguirnos ayudando con esta parte. Listo, vamos a entrar a ver aires y espumas. Digamos que en línea a lo que venía diciendo Víctor, estos son también productos que hemos probado, que conocemos, que son muy cotidianos, sino lo que ha venido pasando es que se ha manejado la técnica y se ha empezado a usar de forma diferente, haciendo que tengamos un mayor control sobre la misma y llevando experiencia nueva a nuestros comensales. Pero en principio, siguiente, por favor. En principio, ¿qué es un aire? Un aire es el resultado de emulsionar un producto base, que normalmente es un líquido, agregando algún estabilizante. El más conocido, el más común es la lecitina de soya, mediante movimiento mecánico que puede ser manual o eléctrico. Entonces, vamos a empezar a ver diferentes tipos de aires y espumas, pero el aire que más conocemos es el que se forma cuando batimos la leche. Entonces, ¿qué pasa? La leche tiene una red de proteínas y tiene un componente graso que lo que hacen es ayudarnos a atrapar el aire dentro de burbujas que suelen ser muy pequeñas y que dan una textura bien ligera. Entonces, el simple hecho de hacer un capuchino, el simple hecho de pronto batir un chocolate, ya estamos generando un aire. Lo que pasa es que no lo tenemos como el concepto como tal, pero eso es en sí un aire y hay que entender que todos los aires son espumas. Sin embargo, no todas las espumas son aires y eso ya lo voy a explicar un poco mejor. Los aires, la característica que tienen es que son muy ligeros. Tal como ven ustedes en la foto, el aire suele tener una textura muy aireada, como su nombre lo indica, pero en sí cumple con la definición de una espuma. ¿Y qué es la definición de una espuma? Es atrapar gas dentro de una estructura líquida. Entonces, si lo vemos a fondo y si lo vemos digamos que a detalle, nos vamos a dar cuenta, ahí en la foto se ve claramente, que hay diferentes tamaños de burbujas. Entre más pequeña es la burbuja, más ligero va a ser el aire. Entonces, aquí ya entramos un poco también a entender las espumas que también están integradas dentro de la cocina, llevan usándose bastante tiempo, pero como concepto y como espuma, pues no llevan tanto. Siguiente, por favor. Bueno, las espumas. La espuma es una elaboración de textura variable, generalmente muy ligera, obtenida a partir de un puré o un líquido gelatinado que se introduce en el sifón. Aquí voy a hacer un paréntesis, no necesariamente tiene que ser en un sifón, sin embargo es la forma más común de hacerlo. Aunque se añaden otros ingredientes, las espumas pueden ser frías o calientes. La espuma más conocida y la más común es la crema chantilly. Y aquí todos lo sabemos, no necesitamos un sifón para hacer chantilly, aunque es una forma mucho más sencilla de hacerlo, la podemos hacer en una batidora eléctrica convencional de pie, o también la podemos hacer con una batidora manual o batiendo manualmente. Pero la chantilly, digamos que es la espuma más conocida. ¿Qué encontramos aquí? Que podemos hacer espumas frías y calientes, y esa es la versatilidad que nos empieza a dar un sifón.
El sifón de cocina es un implemento de cocina que se patentó en 1985 por Ferran Adrià, que es conocido como el padre de la cocina de vanguardia, y nos permite forzar el ingreso de gas dentro de un material líquido o semilíquido, dando esta textura tan conocida y que suele ser muy rica al probarla, porque es una textura que al ponerla en contacto con la boca se suele casi que desaparecer. Entonces, yo puedo empezar a hacer espumas, por ejemplo, no sé, de papa. Yo puedo hacer espumas de aguacate. ¿Qué debo tener y cuál es la consideración más importante? Que el medio al que yo incorpore el gas debe ser un medio que debe contener un porcentaje de grasa superior a un 15% en concentración y en lo ideal debe tener carbohidratos, porque los carbohidratos me ayudan a sostener y hacerla más estable. Entonces, cuando yo veo el ejemplo de una chantilly que es crema más azúcar, ahí cumplo las dos condiciones, tanto el porcentaje de grasa como el contenido de carbohidratos del azúcar y también de la lactosa, el azúcar propio de la leche, que me ayudan a estabilizar la mezcla. En un sifón que también puedo hacer, y eso ya depende del uso que yo vaya a hacer. Si yo agrego dióxido de nitrógeno, hago una espuma. Sin embargo, si yo agrego dióxido de carbono, gasifico. Entonces yo puedo forzar la entrada de gas y generar una espuma, o puedo forzar la entrada de gas y generar una gasificación, es decir, una textura de burbujeo en la boca. Siguiente, por favor. Bueno. Aquí, Juan, ahí quisiera hacerte entonces una pregunta. O sea, que yo podría hacer una espuma voy a ponerte un ejemplo, tengo un ajiaco y yo lo licúo y podría tener una espuma de ajiaco. Sí, por decir algo súper loco. Sí. Hay que tener en cuenta que si lo haces con un ajiaco sin agregar grasa, lo que va a pasar es que no va a ser tan estable. Sin embargo, tengo el contenido de carbohidratos para poder hacer la espuma. Si yo agrego grasa, que en este caso, por ejemplo, no puede ser aceite de oliva porque taparía completamente todos los sabores, pero podría ser un aceite neutro o podría ser mantequilla o margarina, lograría estabilizarla. Entonces, podría ser una espuma que sea mucho más estable en el tiempo porque ya cumpliría con las dos condiciones, que es tener presencia de grasa y presencia de carbohidratos. Ok, gracias. Listo. Entonces, vamos a ver las esferificaciones. Esta es una de las técnicas que normalmente son muy famosas y que suelen ser muy vistosas. Son muy bonitas de ver y son una textura en boca muy distinta. Entonces, si yo disuelvo cuando se rompe como la capa exterior, adentro tengo un centro líquido. Puede ser líquido, puede ser semilíquido o puede ser una esferificación completamente sólida. Lo que pasa es que parte de la magia de la esferificación es lograr tener un centro líquido. Siguiente, por favor. Aquí David Bossi dice que si agregamos crema de leche al ajiaco, obviamente ya tenemos el contenido graso, sí, muchas gracias, ahí ya podríamos hacer la espuma. Y la esferificación es la gelificación controlada de un líquido que sumergido en un baño forma una capa capaz de retener el líquido interior. Entonces, lo que les venía diciendo, aquí ¿qué logramos? Que haya una capa exterior que gelifica, pero en el centro podemos seguir teniendo un centro líquido. Incluso cuando se domina suficientemente la técnica, podemos llegar a introducir elementos a las esferificaciones. Podemos llegar a introducir, no sé, hojas aromáticas, o podemos hacer una esferificación dentro de una esferificación. Todo esto ya depende de qué tanto lo dominemos. Hay dos tipos de esferificaciones, la directa y la inversa. La directa se da cuando yo disuelvo el alginato de sodio dentro del producto que voy a gelificar, y la inversa cuando el alginato está en el baño que me ayuda a generar la reacción. Entonces, aquí lo importante es entender que el alginato es un gelificante, que es un carbohidrato, que cuando yo lo miro bajo un microscopio, realmente lo que pasa es que tiene redes moleculares muy largas y me ayuda a encerrar el líquido de forma muy eficiente. Entonces, con proporciones muy bajas de alginato, yo logro gelificaciones muy rápidas y muy consistentes, porque las cadenas son tan largas que lo que pasa es que al tocarse las cadenas, el agua que queda entre los espacios disponibles de la cadena no se mueve. Y eso es en sí una gelificación. Cuando yo las miro bajo un microscopio, eso es lo que pasa. Yo no es que cambie el estado del agua. Lo que hago es encerrar el agua dentro de cadenas muy largas, en este caso un carbohidrato, para que no se mueva. Ya no es fluida, ya tenemos una textura sólida. Entonces, cuando yo agrego el alginato al producto que va a gelificar, usemos, no sé, un ejemplo muy común, una esferificación de mango.
Yo hago mi puré de mango, agrego el alginato al puré y luego preparo un baño de agua con cloruro de sodio donde deposito el producto y la reacción entre el alginato y el cloruro de sodio me genera de una vez la gelificación. Esto es una gelificación que va avanzando, es decir, la reacción química se va pasando de una molécula a otra. Entre más tiempo tenga yo la esferificación en el baño, más gruesa va a ser la capa exterior que está reteniendo el líquido. Entre más rápido la haga, más delgada es, mejor es la textura en boca, pero también se corre el riesgo de que se rompa. Y la esferificación inversa es lo contrario. Yo aquí no necesito el cloruro de sodio, lo que necesito es el gluconatato cálcico, que lo que hace es enriquecer de forma artificial el producto con calcio. Hay productos que naturalmente tienen un contenido de calcio alto, como lo son los lácteos, como lo es la espinaca, como lo son los frutos secos. Entonces, yo puedo esferificar, por ejemplo, un yogur poniéndolo únicamente en el baño de alginato sin agregar calcio a la preparación porque naturalmente el producto ya tiene calcio. La esferificación inversa es mucho más recomendada con esos productos que tienen un porcentaje ya de calcio, porque igual agregar calcio sí me alcanza a modificar un poco el sabor, aunque las proporciones son bajas. Si yo ya tengo un producto rico en calcio, pues la intención sería no taparle el sabor agregándole más calcio. También es importante entender que esta gelificación no es reversible. Es decir, yo tengo gelificaciones, que cuando caliento vuelven a su estado líquido. La gelificación que se da en una esferificación no es reversible, lo que quiere decir que yo puedo llegar a calentar la esferificación y tener una esfera caliente. Entonces hay un plato muy famoso de un chef estrella Michelin que es Paco Roncero, que es una esferificación de croqueta de jamón serrano caliente. Entonces lo que él hace es hace la bechamel, que ya es un producto rico en calcio, lo esferifica de forma inversa, lo calienta y lo sirve con panko frito. Entonces tengo la textura crocante, tengo la textura súper líquida en el centro y la sorpresa de que la esferificación viene caliente. Entonces es importante entender que no son reversibles y no tengo el riesgo de que al calentarlos se deshaga la esferificación. Siguiente, por favor. Listo, entonces aquí lo que podemos ver es que toda esta cocina moderna, ¿sí? Todas estas nuevas técnicas de cocina lo que hacen es introducir nuevos ingredientes, herramientas para nuestra cocina y pues mantenerla en constante evolución. Yo me quiero devolver aquí un paso y es, listo, ¿por qué deciden hoy a hacer un webinar como este, donde posiblemente no lo podamos aplicar muchas de las cosas que estamos viendo, como gelificaciones, aires, ¿sí? Aquí lo importante es traerles un tema diferente, pero adicional hay cosas que sí podemos aplicar y fue lo primero que vimos. Todo este tema de empaque a vacío es un tema que nos puede dar mucha seguridad al alimento en toda esta situación por la cual estamos pasando. Eso es supremamente importante. Es una técnica que podemos estar utilizando si actualmente ustedes tienen en sus cocinas ya una empacadora a vacío, tienen estufas donde pueden controlar sus temperaturas. Es supremamente importante que esto lo utilicen en este momento para comunicar para entregar sus pedidos si actualmente están haciendo domicilios o para entregar sus productos y que en sus casas los hagan. No sé si se han dado cuenta, pero muchos restaurantes actualmente que ya cuentan con productos empacados a vacío y con cocciones a vacío, lo que hacen es que están entregando estas porciones para que en las casas, en los hogares, en las familias solamente calienten en un baño María sus productos y puedan sentirse como si estuvieran en los restaurantes. Entonces, al final, no es la misma experiencia, pero hay una experiencia en el hogar de estar yo haciendo mi alimento, entre comillas. Entonces, vuelvo y les digo, si ustedes tienen la oportunidad, si actualmente tienen los materiales en sus cocinas, es importante que aprovechen esto en esta contingencia y lo puedan comunicar, puedan enviar sus domicilios de esta forma. Esto lo que va a buscar es que ese comensal se sienta mucho más seguro, que si ustedes están teniendo unas buenas prácticas como estas o una técnica, más que una buena práctica, una buena técnica como esta, lo comuniquen y esto al final también le va a brindar mucha seguridad a ese comensal actualmente. Entonces, pasamos a la parte de preguntas. No sé si algunos tienen preguntas en este momento para responderlas entre los chefs. Y bueno.
Bueno, la primera pregunta es si el consumo de esta comida hecha con estas técnicas y productos químicos es dañina. Ahí yo creo que No, dale, dale. sobre todo entra una parte de lo que vimos al final de la esferificación, el uso de alginatos y todo esto, pero vale la pena aclarar que a pesar de que bajo la nomenclatura química, que es la forma de llamar a los compuestos, muchas veces los nombres son súper complejos, como el alginato de sodio, hay que entender que esto es un carbohidrato, o sea, es un azúcar, es un tipo de azúcar, un tipo de azúcar en una forma un poco más compleja, pero se usan proporciones tan bajas y la reacción se da de una forma tan sencilla que no necesito grandes concentraciones y al final a la salud no me termina haciendo nada. El baño de cloruro de sodio que necesito, por ejemplo, para hacer esferificaciones es un baño de sal, ¿sí? Es un tipo de sal, de hecho es muy parecida a la sal de mesa. Entonces no estoy usando ingredientes que tengan un componente riesgoso y todos estos productos, todos los gelificantes, todos los estabilizantes, son productos aprobados por la FDA, es decir, que son aptos para consumo humano. Correcto. Aquí nos hacen preguntas como, bueno, se me fue acá, segundo. Dicen, no me gusta por el daño ambiental que se genera con el empaque vacío. Existen empaques biodegradables. Actualmente en Colombia no conozco proveedores con empaques biodegradables. Posiblemente existan. Si existen, me llevo esa tarea y se las enviaremos a sus correos. No sé si existen actualmente. Entiendo la problemática ambiental en este momento y desde Unilever lo entendemos un montón eso y somos conscientes de todo eso y siempre lo comunicamos. El punto aquí es que tenemos que buscar un poco de evolución en este momento en la cocina cuando podamos y si está en nuestras manos, y adicional a eso es un tema de seguridad y bioseguridad que le podamos transmitir también a nuestros consumidores en esta contingencia. Nos hacen otra pregunta y dice, con esta técnica se sube mucho el costo. No, cuenta, Juan. Un segundo un momento para complementar ahí. Yo tampoco conozco proveedor de empaques biodegradables, lo que sí conozco es proveedores de empaques reutilizables. Son un tipo de silicona que aguanta temperatura, puedo hacer las cocciones, por ejemplo, a vacío dentro de la silicona y luego son aptos incluso para entrar a lavavajillas industriales. Entonces, a pesar de que no hay biodegradables, sí sé que hay reutilizables. Correcto, muy buen dato ese. Dicen, con esta técnica se sube mucho el costo. Bueno, al final es cómo compenso yo el costo en mi cocina. Estas son técnicas que, como al principio lo veíamos, me ayudan a compensar mi costo en la merma, ¿sí? Posiblemente no me va a compensar todo el costo, pero yo al final sí le voy a estar dando un tipo de alimento con una mejor cocción porque es más controlada a mi comensal. Es totalmente entendible este tema del costo, pero al final digamos que hay que buscar un balance costo-calidad, que es lo que debemos buscar al final en todas nuestras cocinas y que al final ese comensal también se vea beneficiado y que haya un juego y un equilibrio entre cómo me veo yo beneficiado como negocio y cómo se ve también el comensal beneficiado desde la parte de calidad y seguridad de lo que yo le estoy brindando. Preguntan las herramientas para realizar esta técnica, no entendí ahí, nos dicen... Ahí hay una pregunta de si podría hacer una esferificación de queso cheddar. La respuesta es sí. De hecho, nosotros dentro del portafolio de Food Solutions tenemos un aderezo de queso cheddar bajo la marca Hellmann's. Este producto tiene contenido lácteo, tiene un porcentaje lácteo, entonces ya tengo una de las condiciones que es tener un porcentaje de calcio en la preparación y yo podría hacer una esferificación inversa con queso cheddar, pero la respuesta es sí, sí puedo realizar una esferificación de queso cheddar. Ok. Dicen, otra duda, lo que está empacado a vacío requiere refrigeración, depende del alimento. Netamente depende del alimento. Si es un alimento fresco, requiere refrigeración. Si es una proteína que está en su total composición de crudez, si está totalmente cruda, requiere refrigeración, a menos que yo tenga una proteína que sea una salazón, que sea un embutido, en este caso, o sea, una proteína vegetal que ya está seca. Entonces, sí necesita refrigeración siempre y cuando el alimento esté 100% fresco. Va a necesitar refrigeración. Y la otra pregunta que no me la hicieron, pero puede empatar ahí es si necesitaría ultracongelación en empaque vacío.
pues depende de los procesos que yo esté haciendo, pero al final, si yo tengo mi cocina controlada en empaques a vacío, yo no debería estar ultracongelando productos a vacío. Yo debería estar ultracongelando productos y luego empacando convencionalmente, o yo debería estar empacando a vacío productos que van a estar en refrigeración por un corto tiempo en mi nevera de refrigeración, y yo voy a tener esa rotación, ¿sí? Para no tener yo y generar mayores desperdicios en mi cocina. Hay una pregunta de dónde consigo todos esos ingredientes para, por ejemplo, es verificar. Si yo voy a hacerlo en cantidades pequeñas, es decir, si soy cocinero aficionado y lo voy a hacer en mi casa, yo por Amazon puedo pedir, hay un kit que vienen completos, por ejemplo, de esferificar. Trae la cuchara de esferificación, trae las sales para hacer los baños, trae el alginato, pero si yo lo voy a hacer de una forma un poco más para producción, en Bogotá, por ejemplo, pueden dirigirse a Tecnas, que cuenta con varios de Listo. No veo por acá más. ¿Cómo le hago saber a mis clientes que estoy utilizando métodos de vanguardia en mi cocina para crear un verdadero plus? Bueno, yo pienso aquí, Aldemar, es que es un tema de comunicación. Para mí sería un tema de comunicación, de que las personas entiendan de que tengo las mejores técnicas en mi cocina y que eso al final influye en la calidad de mi producto. Entonces, para mí es un tema de comunicación, de que yo en un sticker o escrito en mi bolsa le esté comunicando a las personas de que mis cocciones son a vacío, de que tengo cocciones controladas, ¿sí? O a través de las redes. Es importante comunicarlo de manera formal, todo este proceso que tienen mis productos para brindarle en este momento a los comensales. Pero esa sería la mejor manera, como lo vemos nosotros. Al final, estamos en un mundo de redes, cada vez va a ir evolucionando más todo este tema de compras a través de estos medios, ¿sí? Entonces, es importante comunicar a través de esto, hacer una comunicación muy sencilla, muy correcta, muy exacta, donde yo pueda explicar al cliente de que si yo estoy entregándote un producto empacado a vacío, yo tengo una mejor manipulación del alimento y vas a tener un producto de mejor calidad. Es importante comunicarlo de una manera muy sencilla y práctica hacia ese consumidor. Alberto pregunta si los empaques de reutilización son aptos para máquina vacío. La respuesta es no, porque esto es una silicona que no requiere hacer vacío. Lo que pasa es que se adhiere al producto. Entonces, hay que tener en cuenta que no necesito vacío. Sin embargo, eso también va a hacer que la vida útil del producto después de cocinada no sea la misma que si empacara vacío. Nos preguntan, ¿cómo puedo utilizar el portafolio de Food Solution? No me sale acá. ¿Cómo puedo utilizar el portafolio de Food Solution para técnicas de vanguardia? Pues lo decíamos desde un principio, yo puedo hacer con una de nuestras cremas, podría ser una espuma de crema de choclo, podría ser una espuma de crema de espárragos, con sazonadores. Yo al final en las técnicas de vanguardia puedo llegar a sazonar estos tipos de salsas o proteínas que van a ser parte de la técnica, pero más bien aquí más que la pregunta es cómo podría utilizar, los productos ya se pueden utilizar, porque al final es cómo aplico yo la técnica al producto, pero todos los productos de portafolio yo los podría utilizar en una técnica de vanguardia, desde hacer una esfera con la salsa de mi glass, se podría hacer perfectamente. Entonces es más bien que a todo el portafolio sí le podría yo aplicar alguna técnica de vanguardia, dependiendo qué es lo que yo quiera de mi producto. Hay una pregunta de si doy cocción en una pechuga y ya está lista para salsear y usar en un servicio de 7 horas, ¿resiste? Y la respuesta es, fuera de temperaturas de riesgo, sí. Es decir, si está empacada, si yo ya hice la cocción a vacío y voy a estar en un servicio que puede durar 7 horas y la mantengo a 71 grados, que es el punto de cocción que yo voy a usar en un sous vide, la puedo mantener las 7 horas sin problema. De lo contrario, lo que hago es un choque térmico, la enfrío rápido y la mantengo en refrigeración hasta el momento de usarla. Cuando sea momento de usarla, la devuelvo al baño para que vuelva a alcanzar los 71 grados. Lo que no puedo hacer es mantener la temperatura ambiente, así esté sellada vacío durante 7 horas. Correcto. Ahí te complemento un poco también. Es importante tener en cuenta las tablas de cocciones a vacío.
y hay alimentos que resisten mucho más que resisten mucho más los tiempos prolongados de cocción que otros. Es decir, como sabemos, una pechuga, si tenemos una pechuga hasta en un sartén, nos damos cuenta que se puede hacer vuelta y vuelta en par de minutos. Entonces, en una cocción a vacío controlada a una temperatura de 68 grados, ¿sí? Es una pechuga que yo no debería tener por tanto tiempo, porque al final lo que yo voy a buscar después de estas 7 horas teniéndolos a esta temperatura es que se va a deshacer totalmente y no voy a tener una textura en boca. Entonces, los tiempos de cocción a vacío también aplican mucho dependiendo del tipo de proteína que yo tenga. Si yo tengo un corte de res, que es un morrillo, ¿sí? Al final es un corte que después de una cocción me puede resistir mucho más tiempo prolongado. Pero es importante entender, son las tablas de cocción dependiendo del tipo de alimento el cual yo estoy utilizando. ¿Listo? O sea, el vacío tampoco me va a asegurar a mí que el alimento siempre esté en óptimas condiciones si yo también le estoy dando un mal uso a la técnica. Eso también es importante entender aquí. Muchas veces la palabra no es a recostarnos, la palabra sería como nos apoyamos tanto en la técnica que pensamos que todo va a estar bien y a veces no entendemos eso. O sea, tenemos que tener un equilibrio en conocer la técnica y conocer cuál es la proteína o el insumo que yo estoy utilizando, entenderlo muy bien los dos para encontrar el balance. ¿Cuáles son? ¿Y a qué me refiero con balance? El tiempo que me resiste de temperatura, los tiempos que me resiste de temperatura, y ya existen tablas de eso, incluso las podemos compartir, existen tablas de eso, pero también se vuelve mucho de prueba y error de lo que yo quiera de mi producto, de cómo yo quiera presentar mi producto. ¿Listo? Francisco preguntaba pues, qué portafolio tiene Unilever Food Solutions que pueda estar alineado un poco a mejorar el menú y técnicas de vanguardia. Ahí le envié el link por el chat de la página oficial de Unilever Food Solutions Colombia, y también recordarles que a través de nuestros canales digitales pues pueden contar con asesoría o información adicional que requieran sobre el portafolio. Así es, ahí complemento un poco, Juan, y nosotros nos caracterizamos mucho por el tema de deshidratados, que al final digamos que es el método de conservación más antiguo, pero digamos que tenemos un deshidratado como unas hojuelas de tomate que son 100% deshidratadas, son hojuelas de tomate 100% deshidratadas que lo único que necesitan es hidratarse en agua y no tienen ningún tipo de harinas, de adiciones, de nada, donde es un tomate puro, ¿sí? Tomate puro con porcentajes de sal, de azúcares y aceites para que ya yo tenga un compotaje de tomate. Entonces, cuando nos hacían la pregunta anterior de qué portafolio Unilever Food Solutions puede aplicar técnicas de vanguardia, digamos que esto ya sería esto es un producto que ya se suma mucho a esta técnica de vanguardia por el ser un deshidratado que solamente necesita hidratar directamente al calor. Y es un producto que al final me ayuda mucho en mi cocina, en todos estos temas de almacenaje, de bajar todo, de controlar todos mis temas de BPMs y tener un alimento siempre buscando la inocuidad, ¿no? ¿Listo? Bueno, yo creo bueno, aquí nos preguntaron un último, me refería haciendo un stock de productos, digamos que por un food truck no tengo refrigeración, la duda es si puedo llevar todo empacado y tenerlo sin problemas de dañarse. Bueno, si tú tienes, todo es un tema de control de frío, o sea, el vacío te va a ayudar a que el producto permanezca mucho más tiempo, sí, que tenga una vida útil un poco más extensa, pero al final todo va a depender también de una cadena de frío y es importante que yo controle esa cadena de frío. Si yo me llevo todo empacado a vacío, pues me lo llevo, pero tengo que llevármelo en una nevera refrigerada donde yo trate que el alimento esté en los rangos de temperatura adecuados, que son por debajo de los 4 grados centígrados hacia abajo en refrigeración. Entonces, al final la técnica de vacío sí me va a ayudar a que el producto dure mucho más tiempo, pero yo tengo que controlar mi temperatura. Ese es puntualmente. Ahí yo creo que está un poco para complementar. En caso de que decidan usar tecnología, por ejemplo, de cocción al vacío de sous vide, si yo tengo la pechuga durante las 7 horas a los 71 grados, una de las ventajas del sous vide es que el producto nunca se va a pasar de cocción ni se va a secar. Entonces, para controlar, o yo puedo controlar con frío o con calor. Entonces, si lo tengo por encima de los 60 grados,
voy a estar seguro, con la ventaja de que al ser una cocción a temperatura controlada, la pechuga nunca se va a pasar de cocción, y espero ahí ya haber contestado esa pregunta. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, yo creo que hasta ahí serían las preguntas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Espero les haya gustado, diferente. Y bueno, estaremos esperándolo en nuestro próximo webinar. Los invito a todos. Tenemos unos muy importantes. Vamos a tener uno de food styling. Los esperamos a todos. Y el próximo va a ser de 50 super ingredientes. Una campaña muy bonita y que estamos haciendo a nivel global. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos. Gracias por acompañarnos y bueno, espero que nos veamos en una próxima.